A los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20, ahí estaremos basando la palabra de Dios tocante a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20, la palabra del Señor la leemos como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice así. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que duermen es hecho. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Vamos a orar esperando que Dios añada bendición a la palabra que ya tenemos escrita. Allí en la intimidad de su hogar, conéctese con Dios y sintonizados en línea con Dios, oramos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos en esta hora, Dios mío, por todo lo que has permitido hacer para tu gloria y para tu honra. De alguna manera hemos tratado de adorarte, de alabarte, de bendecirte, Señor. Y tú en respuesta has dejado sentir tu presencia en nuestras vidas. Como también los que nos sintonizan tras esa pantalla, de ese TV, de ese celular. Hasta donde pueda llegar esta señal, Dios mío. Ahora te pedimos que añada bendición a la palabra. Sella la palabra en cada vida, sella la palabra en cada corazón. Que tu palabra nos exhorte, nos redarguya, nos edifique, que nos consuele, Dios mío. Manda una palabra de aliento, de fortaleza, de consuelo, de confianza a quien ahora la necesita. En el nombre de Jesús, por quien te damos gracias, te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Bueno, el tema de esta mañana es la resurrección de Cristo, mito o realidad. Ese es el tema de esta mañana. La resurrección de Cristo, mito o realidad. Porque como lo había en los tiempos que Pablo escribe a la iglesia de Corintios que estaba en Grecia, hoy también en día puede haber muchas personas, de hecho las hay, que ignoran, tratan vanamente de persuadir de que la resurrección de Cristo fue un invento, que no sucedió. Sin embargo, tenemos el veredicto bíblico que nos aclara, nos establece que Cristo resucitó de los muertos. Saludamos a los que nos ven en Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Iglesia Kansas City o como otras denominaciones que también estarán viendo esta programación. Dios les bendiga, un saludo. Ese es el tema entonces de esta mañana. La resurrección de Cristo, mito o realidad. ¿Qué pasa? ¿Sí o no resucitó? Para los que ya estamos de este lado, es decir, los que ya somos salvos, los seguidores de Jesús, se nos es fácil creer, aceptar, enseñar y defender que Cristo resucitó. Pero ¿qué de aquellas personas que tienen una fe fluctuante? ¿Qué de aquellas personas que aún no han nacido de nuevo? Pues trataremos con la ayuda del Señor de defender y demostrar que Cristo ha resucitado. A manera de introducción, Howe hizo una pregunta muchísimos años atrás. Howe se cree que vivió en los tiempos de Abraham. Howe se cree que es el primer libro de la Biblia, aunque en el orden cronológico no lo esté. Howe hizo una pregunta en el capítulo 14 y versículo 14. Howe diría, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta que quedó sin respuesta en el tiempo de Howe. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?
Y él trata de dar cierta respuesta y dice, todos los días de mi edad o de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Ahora, tras el currir de los años, los lugares, las épocas, han habido muchas resurrecciones. Si mal no estoy, el primero que encontramos en la Biblia es el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, a quien Dios utilizó a Elías para resucitar. Encontramos a Eliseo también resucitando al hijo por ahí de alguien que necesitaba un favor de Dios. Y sucesivamente encontramos en la Biblia cómo el Señor Jesucristo hizo muchas resurrecciones. Ahora, a la pregunta que Job dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La Biblia nos responde y nos dice, sí, hay vida después de la muerte. Leemos dos versículos de los que hemos leído en esta mañana, los cuales son el 12 y el 13, lo repetimos, dice la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, aquí viene una pregunta, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fíjese que el problema no está tanto afuera. El problema, según el versículo que hemos leído, está aún adentro, que hay personas que están fluctuando en su fe. Y dice, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros? Es decir, la iglesia de Corinto, ¿cómo dicen que no hay resurrección? Entonces, hay un debate aquí. Está la fe del apóstol Pablo, como está la fe de los que creen que Cristo no resucitó, y los dos van a subir al ring. Fe versus incredulidad. Pablo está defendiendo a partir de las escrituras de que es un hecho verídico, comprobado, científico, histórico, que Jesús resucitó. Ante la defensa de Pablo tienen que venir los argumentos de los que niegan la resurrección corporal de Cristo. Y él dice, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no resucitó? Tomemos el primer punto, yo le he llamado a esto hipótesis de la resurrección. Hipótesis, los argumentos, las personas que edifican sus creencias bajo pensamientos fluctuantes con tal de negar la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. Veamos 3 o 4. En la primera, los griegos creían que existía la vida eterna, creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos que negaban la resurrección, los espíritus, los demonios. Los griegos, en este caso la iglesia de Corinto, sí creía en la resurrección. ¿Cuál era el problema de creer ellos en la resurrección? Que creían que Jesús había resucitado espiritualmente. Es decir, que Jesús vino al mundo en carne, en cuerpo, y que cuando murió al resucitar, Él resucitó, pero no en carne, sino en espíritu. Esa era la enseñanza o la creencia de muchos en Corinto. Ahora, hay un gran problema aquí en creer eso, y es, si Jesús resucitó en espíritu y no resucitó en carne, discúlpeme, nos falsificaron el evangelio, nos engañaron entonces, porque Cristo había dicho que Él resucitaría el tercer día. La palabra de Dios había dicho que después de destruir ese tabernáculo o ese templo de 3 días después, Él lo resucitaría. Pero si creemos de que, si se cree que Jesús resucitó en espíritu y no en cuerpo, alguien está equivocado, o nosotros o la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es infalible y nos dice que Él resucitó. Hay otra hipótesis en cuanto a la resurrección de Cristo, y a esto se le llama la teoría del desmayo. Es decir, que para muchos Cristo no murió literalmente, sino que creen algunos que Cristo sufrió un desmayo, que pareció que estaba muerto, pero que en realidad no murió, sino que pasó unas horas ahí desmayado, luego se levantó y dice que por eso resucitó. Esta es una posición de los que creen a su favor que Cristo no murió, que no resucitó. Ahora, hay unas preguntas aquí. Si Cristo solamente hubiese sufrido algún desmayo, haciendo la cuenta bíblica nos da un total más o menos que Jesucristo sufrió 18 horas. Del día jueves aproximadamente a las 9 de la noche hasta el día viernes a las 3 de la tarde, que es cuando murió. Un total de 18 horas una persona no puede desmayarse por tanto tiempo. Bueno, esa sería una defensa. La otra sería que si Jesús solamente sufrió un desmayo, ¿por qué pasar 3 días en la tumba? Desde el día viernes hasta el día domingo muy de mañana, ¿por qué pasar 3 días? Y hay otra, si Cristo solamente sufrió un desmayo,
¿Sería el único que sufrió un desmayo después de sufrir tantos azotes? Traspasado con una lanza, de ser golpeado, de ser atravesado sus manos por clavo aproximadamente de 8 pulgadas, sus pies con clavos aproximadamente de 20 pulgadas. Sería el único que no muere después de tanto. Mas la Biblia nos aclara, nos testifica que cuando llegaron a quebrar las piernas a los soldados que estaban allí, lo hicieron con el primero, con el segundo, y se las iban a quebrar a Jesús. Ese era el tiro de gracia, por así decirlo. Y cuando iban a quebrar las piernas de nuestro Señor Jesucristo, no hubo necesidad. Él había muerto. Él murió literalmente. Hay otra hipótesis en cuanto a la resurrección de Cristo, y esta se llama la teoría del alucinamiento. Y esta fuente maneja que a los discípulos les pareció ver que resucitó. Se imaginaron ellos que resucitó. Creyeron ellos del gran amor que tenían a Jesús, que supuestamente había resucitado. Y esta teoría dice, Él no resucitó. Ellos solamente tuvieron un alucinamiento. Pues también está negado. También queda descartado esa posición. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tendrían los apóstoles andar por tanto lugar, por tanto tiempo, y con las consecuencias que vinieron proclamando de alguien que resucitó, si en verdad no resucitó? Le voy a leer un versículo que es muy fundamental. Se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Si Cristo en realidad no resucitó, ¿qué sentido tiene aún estar dispuesto a morir por un caso que no sucedió? Nos dice así Apocalipsis 12, 11. Y ellos, hablando de los apóstoles, los discípulos, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, menospreciaron sus vidas, prefirieron morir que negar la fe que una vez había sido implantada en su corazón. Y ellos no recibieron la resurrección de segunda mano, que dicen que resucitó. Se oye por allí, nos han contado, nos han dicho, ellos fueron testigos presenciales, oculares, ellos estuvieron presentes en el acto de la resurrección. Dice la Biblia que, bueno, después lo vemos la prueba de la resurrección, pero dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo apareció a los 11, en ese momento no estaba Tomás. Algunos ven mal a Tomás, ¿no? Y dice que no estaba Tomás cuando el Señor se apareció a ellos. Y cuando llega Tomás, le dicen, Tomás, hemos visto al Señor. Tomás, el Señor ha resucitado. Y Tomás no dice, no lo creo mucho. Miren, le voy a decir algo. Hasta que yo no meta mis dedos en sus manos, hasta que no meta mi mano en su costado, hasta que yo no lo vea, yo no voy a creer. Y aquí hay otra refutación para los que creen que Jesucristo resucitó en espíritu y no en cuerpo. Jesús se presenta nuevamente a los 12, ahora ya estaba Tomás, a los 11, ahora ya estaba Tomás ahí. Y cuando Jesús llega, parafraseando el pasaje bíblico, le dice, Tomás, ¿querías meter tu mano, tus dedos en mis heridas? Ven, Tomás, aquí está. Aquí está. ¿Quería ver mi costado? Aquí está. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó en la forma que murió, resucitó en cuerpo, resucitó con las heridas, las llagas permanecían en sus manos, en sus pies, en su costado. La Biblia no lo dice, pero en su cabeza aún estaban las marcas de la corona de espina. Él resucitó en cuerpo. Y cuando Jonás lo ve, lo dice, Dios mío y Señor mío, como queriendo decir, era cierto, ha resucitado, ahora te veo, no tengo necesidad de que me expliquen, de que me digan, yo te estoy viendo. Si eso hubiera sido un alucinamiento, Tomás, que estaba ahí medio incrédulo en cuanto a lo positivo, ahora ve que el Señor ha resucitado. Número 3, hay otra hipótesis que se maneja en cuanto a la resurrección de Cristo, y a esto se le llama el robo del cuerpo. Por tiempo falta, no lo hago, pero en Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, llegan los sumos sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dicen, manda guardias que cuiden la tumba
de Jesús. Porque este impostor, le dicen, así le dicen, porque este impostor dijo que después de 3 días resucitaría. Y no vaya a ser, dicen los sacerdotes y los fariseos, deduciendo, que se roben el cuerpo y después salgan con el cuento que ha resucitado. Pilato les dice, ahí están, tómenlos, llévenlos. Y dice que pusieron los guardias, los cuales aseguraron la entrada de la tumba de Jesús. Ahora, esta hipótesis dice, el cuerpo se lo robaron, después de que se lo robaron, lo enterraron en otro lugar, otro fingió ser Jesús y así siguió la creencia de que Jesús había resucitado, según esta posición, esta teoría. Pero si son soldados romanos, cuando usted estudia quiénes eran el imperio romano, como unos débiles judíos, amedrentados, con temor, les han quitado a su líder, ha muerto, ¿cómo van a sacar valor para ir a robar el cuerpo de Jesús? No, si ni aún Simón tuvo que pedirlo y comprar un sepulcro nuevo y meterlo ahí, ¿cómo los discípulos iban a hacer eso? No, él había resucitado. Y por mucho que se le busque, por mucho que se trate de opacar, esta verdad por los siglos de los siglos tratará, seguirá, seguiremos creyendo, defendiendo, enseñando que hay una sola realidad. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Punto y aparte. Él vive. Es más, cuando las mujeres llegaron al sepulcro, Lucas capítulo 24, versículos 4 y 5, un ángel resplandeciente está ahí. Y cuando las mujeres van a buscar el cuerpo, el ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, le dice, Él ha resucitado. Jesús en cuerpo resucitado ahora aparece, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 3, que por 40 días, no fue uno, no fueron dos, por 40 días dio pruebas de que él había resucitado. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea que aquí el problema no es solo creer que si Jesús resucitó o no. Si Cristo no resucitó, nos estafaron. Es piratería espiritual, nos vendieron, compramos una falsa creencia. Si Cristo no resucitó, esto no es real lo que vivimos. Pero Él ha resucitado. Y ese es el tema de esta mañana. Esa es la coronita del pastel. Ese es el clímax de la rama de la teología, que Cristo ha resucitado. Él vive por los siglos de los siglos. El Hijo de Dios ha resucitado. Pasemos al segundo paso esta mañana, esta hora. Yo este segundo punto le he llamado, ¿y si Cristo no resucitó? A manera de pregunta. ¿Y si Cristo no resucitó? Versículo 14 al 19. Dice el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Bueno, antes de pensar eso, partamos de este punto. Si Cristo no resucitó, ¿qué perdemos? Si no hubiera resucitado, ¿qué perdemos? Bueno, no ganamos, pero ¿y qué perdemos? Si en verdad no hubiera resucitado, aunque sí resucitó, pero según las enseñanzas de muchas personas, creencias, si Cristo no resucitó, ¿y qué perdemos? No pierdo nada. No pierdo nada. Si no gané, tampoco pierdo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿y qué? No perderíamos, tampoco ganaríamos. Pero la Biblia nos testifica que Él ha resucitado. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, hay varios problemas que se dan. Y son muchos. Solo en estos versículos nos da varios y en la Biblia podemos encontrar muchísimos más. Partamos del 14, sigamos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Y no la nuestra, la de ahorita. El testimonio del Evangelio, la predicación del Evangelio viene de 1900 años atrás. La iglesia nació en el año 35 después de Cristo con el derramamiento de Pentecostés y de ahí para allá se esparció el mensaje con los apóstoles. Los que eran diáconos, como en el caso de Felipe, ahora son evangelistas. Ahora llevan la palabra de Dios.
persecuciones que hubieron contra la iglesia no fueron para callarlos, sino para que se expandieran. Dice la Biblia que los que habían sido esparcidos, iban en cada lugar que iban, ahí llevaban la palabra de Dios. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, es decir, no tiene efectivo. No hay por qué seguir gritando que se cierren los templos, no hay por qué estar transmitiendo, no hay por qué invertir tanto en la predicación, no hay por qué hacer eventos, no tiene sentido. Ahora, como Cristo sí resucitó, es ahí que cobra sentido la predicación. ¿Cuántas personas han sido salvas por la predicación del Evangelio? ¿Cuántas personas han sido cambiadas, restauradas, sanas, salvas por la predicación del Evangelio? Es más, en los tiempos de comunismo, en Rusia alguien dijo esta palabra, no sé si fue Lenin o Stalin, pero uno de ellos dijo esta palabra: vendrá tiempo donde el comunismo sepultará al cristianismo. Y ha sido absolutamente todo lo contrario. Es el cristianismo el que ha sepultado todas las creencias, todas las ideologías. Es el cristianismo el que persevera la predicación de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Porque Cristo vive en nuestros corazones. Vana es también nuestra fe. La palabra vana es incierta, sin sentido. Como aquellos que aprendimos a trabajar en la caficultura, en el café, ¿no? Cuando ese café se encima, que no tiene peso, no tiene valor. Así sería nuestra fe, incierta, insegura, sin valor. Si Cristo no resucitó, nuestra fe vana. Creemos en algo que no existe, si es que no resucitó. Ahora, déjeme decirle que han pasado los años. Han pasado los meses, seguirán pasando las edades, y la fe que una vez recibimos permanece viva en nuestros corazones. Y Él vive. Él resucitó de entre los muertos. Sigue diciendo la palabra del Señor: y somos hallados falsos testigos. Es decir, lo que dijo Pablo allá, lo que dijo Pedro, lo que hemos oído, dijeron, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de Dios. Entonces ellos están equivocados. Pero si están equivocados, ¿por qué Pedro prefirió ser crucificado de cabeza antes de negar a Jesús? ¿Por qué Pablo prefirió ser decapitado antes de negar a Jesús? Esta fe en los corazones de los que creían la palabra de Dios no la ha podido detener nadie. Alguien dijo por ahí hace mucho tiempo: la iglesia evangélica es cual vehículo sin freno, que no la puede detener nada ni nadie. Arrastra a quien se le pone por frente y lo convierte a su fe. No ha podido, no podrán. Esa es la fe que creemos. Esa es la fe que recibimos, que predicamos. Ahora, si Él no resucitó, nuestra fe es vana. Pero como Él ha resucitado, nuestra fe es segura. Nuestra fe es cierta. Nuestra fe es firme en la palabra del Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y si en verdad, bueno, entonces dice que aún los muertos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, la consumación de la salvación no es cuando Cristo viene a la tierra. No es cuando Cristo hace milagros, no es cuando muere. La consumación de nuestra salvación es cuando Él resucita. Pero si Cristo no resucitó, dice, aún estáis en nuestros pecados. Y solo basta, ¿no?, con echar una mirada a nuestro alrededor, nuestro testimonio personal, familia, amigos, hogares. ¿Cuántas personas alrededor del mundo han sido, son y seguirán siendo restauradas? Porque Él resucitó, porque su sangre limpió nuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. El 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, si Cristo no resucitó, el versículo 20 nos va a decir que Él es la primicia, el primer fruto. Si Cristo no resucitó, nuestros hermanos que ya partieron, que ya están en la presencia del Señor, si Cristo no resucitó, se perdió todo. Fue un engaño, fue una estafa. Ellos
Ellos creyeron una fe incierta, murieron y se acabó todo. Pero como Cristo ha resucitado, nuestros hermanos que ya se nos adelantaron y pasaron a ser parte de la iglesia triunfante, nosotros como iglesia militante, seguimos creyendo, confiando que el que resucitó un día ha de venir. Y él mismo lo dijo. En Hechos capítulo 1 estaban los apóstoles viendo la ascensión de Cristo. Y un ángel se les paró y le dice: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? A este mismo Cristo que habéis ir, así le veréis venir. Él vendrá por lo suyo. La resurrección es un hecho. Un día resucitaremos y eso dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice el versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Otra versión de la Biblia dice lástima. Es decir, si solo para esta vida es la salvación, somos dignos de lástima, porque hemos predicado de la vida futura. Hemos predicado del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida, del milenio, la voz del Cordero, tribunal de Cristo. Hemos predicado de las cosas por venir. Si Cristo no resucitó, somos dignos de lástima. Que nos puedan decir: pobrecito el hermano, pobrecito los pastores, los líderes, evangelistas, presbíteros, tal iglesia, fulana, mengana, pobrecitas, porque predicaron que se iban y no era así. Si solo para esta vida, repito el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solo para esta vida es la salvación, nos vendieron un evangelio a medias. Nos vendieron una salvación mutilada. Porque ¿de qué serviría tener vida solo para ser salvos solo para esta vida? Si de todos modos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿qué tal si solo la vida llega allí? Pero según la palabra de Dios, añádale el quinto elemento, y es la resurrección, ya sea para vida con Él o condenación eterna sin Él. Hay una realidad, que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Job, en su tiempo, que no había conocimiento, no había una Biblia escrita, pero por inspiración divina, Job dijo estas palabras, capítulo 19, 25, si mal no estoy. Él dijo: porque yo sé que mi Redentor vive, y que al fin de los tiempos, después de deshecha esta mi carne, yo sé que le he de ver, dijo, y mis ojos le verán y no otro. Ahora, es imposible, por muchos argumentos, por muchas formas que se tratan de inventar, negar la resurrección. Es un cero a la izquierda, no tiene peso, no tiene valor, no tiene validez contra la bendita, poderosa, prevaleciente palabra de Dios. Pasamos ahora al número 3. Yo le he llamado a esto el veredicto bíblico. Como cuando usted está en un juzgado, ¿no? Hay un juicio por ahí con el juez. Y no importa lo que diga el acusado, los testigos, el abogado defensor, el abogado acusador. Lo importante es lo que va a decir el juez. Y aquí lo importante es lo que dice la palabra de Dios. No lo que dice fulano, no lo que me contaron, no lo que yo creo, no lo que me imagino, no lo que soñé, no lo que dicen por ahí, sino lo que dice la palabra de Dios. El veredicto bíblico ahora nos va a decir que los que creen que Cristo no resucitó, que los que creen que los discípulos tuvieron un alucinamiento, que los que creen que se robaron el cuerpo, que los que creen que Él resucitó solo en espíritu, el veredicto, el juez, Dios ahora nos va a decir por la carta escrita que Él ha resucitado. En primer lugar, veamos la afirmación divina. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 11, versículo 25, yo, dijo Él, soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué ciencia? ¿Qué psicología? ¿Qué argumento va a levantar contra la palabra de Dios cuando Él dice, yo soy la resurrección? Todo el mundo, todos los demonios, toda la creación en contra de la voluntad de Él no va a opacar, no va a negar, no va a poder eliminar un hecho que sucedió, que Jesucristo resucitó. Y está hablando Dios, yo soy, dice Él, la resurrección.
Ah, pero es que fulano no cree así. Eso no importa, no interesa. A Dios no le va a quitar el ser Dios, el que usted lo crea o no lo crea. Él es Dios, Él resucitó y la resurrección es una realidad. En cuanto a la afirmación divina, en el Salmo 16, versículo 10, David está profetizando. Y hablando David en muchas partes de la Biblia es un tipo de Jesús. David dijo en el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás en el sepulcro mi alma, dijo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra corrupción ahí es descomposición. Es decir, David está anticipando de que nuestro Señor Jesucristo no quedaría en la tumba. Jonás, cual tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, él dijo estas palabras. Porque así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. La Biblia está diciendo de que Él resucitaría. Y un hecho que sucedió. Repito, Lucas capítulo 24, versículos 4 y 5. Cuando llegan las mujeres al templo muy de mañana con sus especies aromáticas para ungirlo, para seguir preparando el cuerpo del Señor, el ángel dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Él vive. Él ha resucitado según lo había establecido. Juan capítulo 10 y versículo 18, el Señor también dijo estas palabras. Nadie me quita la vida. Subraye eso, marque eso en su corazón. Nadie me quita la vida, dijo el Señor, sino que yo la doy de mí mismo. ¿Por qué? Dijo, porque tengo poder para darla y porque tengo poder para volverla a tomar. En otras palabras, la estrategia maravillosa de Dios en el paréntesis de la humanidad, todo estaba planeado. El hombre pecó, Él vino a morir por nosotros, pero Él resucitaría, Él se iría con Dios. Y la promesa que él dijo fue esta, Juan capítulo 14. Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. Entonces, en la afirmación bíblica, él sigue diciendo que resucitaría, que después de la muerte, él tendría la vida. Y fíjese que hay muchos pasajes en la Biblia, bueno, lo vemos después, pero que nos hablan que cuando el Señor Jesucristo resucitó fue corporalmente. Y cuando llegan sus discípulos les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Y él estaba comiendo con ellos. Repito, pasó 40 días, según Hechos capítulo 1, versículo 3, pasó 40 días, dice, dando pruebas indubitables para que se confirmara de que era un hecho su resurrección. Sigamos. Evidencia de la resurrección. Y aquí hay una lista muy grande que la cortaremos por el tiempo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4 al versículo 8 nos da esa lista. Dice la palabra del Señor. Y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Escuche. Y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y después apareció a Jacobo. Después apareció a todos los apóstoles. Y al último, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Ahí están las pruebas de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó corporalmente y dio pruebas de que Él había resucitado. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24, que venían 2 hombres de Jerusalén y iban camino hacia Emaús. Y iban platicando entre ellos las palabras algo tristes acerca del que había muerto, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y se les acerca Jesús y empieza a caminar con ellos, a caminar. O sea que no era espíritu, resucitó en cuerpo. Empieza a caminar con ellos y le dice, ¿qué plática llevan entre vosotros? A lo cual ellos responden, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Que Jesús, el que se decía el Cristo, ha muerto. Y que dijo que resucitaría. Pero ellos iban algo, yo veo ese pasaje que ellos iban algo decepcionados.
algo desahuciado. Aunque hemos oído por ahí, dicen ellos que dicen uno que ha resucitado. Dice que él hizo como que se iba más largo cuando ellos entraron a cierto lugar. Y ellos le ruegan a que se quede con ellos. Y la forma clásica del Señor dice que cuando iban a comer tomó el pan, lo levantó y dio gracias a Dios. Y desapareció de ellos. Y cuando Él desaparece de ellos, el Espíritu Santo le revela que el forastero que iba con ellos no era uno más, era el Cordero de Dios que había resucitado de entre los muertos. Y ya no llegaron a Emaús, se regresaron y fueron a Jerusalén. Y fueron a encontrar a todos que era una fiesta, una alegría, un gozo. Que el que había muerto ahora había resucitado. Que el que había muerto se estaba pareciendo a Pedro, a Cefas, a 500 hermanos y de último a Pablo. Cristo resucitó. Y este es el sello de nuestra fe. Esta es la garantía de nuestra salvación. Que Él vive, que Él reina, que Él resucitó para la gloria de Dios. Es imposible hablar de Cristo, de la resurrección, sin que nuestra vida, sin que nuestro corazón no palpite más de lo normal. Así que cada célula de nuestro cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo no sienta eso que le da testimonio de que Él vive, de que Él en realidad resucitó. El versículo 20, el último que leíamos, nos dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dejando todo argumento, anulado, sepultado, ha perdido la ciencia, ha perdido los argumentos en contra de la resurrección de Cristo, ha prevalecido y prevalecerá el veredicto bíblico de que Él resucitó y vive. Ahora, en cuanto a las evidencias, dice que se presentó a muchas personas. Este versículo de la versión 1960 que yo he leído dice que es primicia de los que durmieron en Él. Hay una versión antigua año 1979 que dice de esta manera. Dice: Él es el primero de millones. Oiga lo que dice. Él es el primero de millones que un día resucitarán. Versión 1979. Él es el primero de millones que un día resucitarán. ¿Usted se recuerda de las plantaciones? Naranja, café, parra de ayote, lo que sea. ¿Usted se recuerda? Que primero florece y luego viene el primer fruto, por lo general. Cuando ese primer fruto empieza a salir, lógicamente usted puede deducir de que de ese fruto vienen muchos más. Usted tiene algún palito de café, usted sabe que primero florea, de ahí pimentilla, de ahí empiezan a salir los granitos de café. Los primeros que salen, usted sabe que si está floreado y ya salió uno, van a venir muchísimos más. Así es Cristo como primicia. Si Él resucitó de entre los muertos, la idea, la doctrina bíblica de la resurrección es que resucitaremos un día para la gloria del Señor. Que aunque dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante, tampoco queremos, iglesia tesalonicense estaba atravesando el mismo problema. Se negaba la resurrección. Tampoco queremos que ignoréis, le dice Pablo acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para aquellos que creen que con morir se acabó, para aquellos que creen de que qué tiempo, que hablan que el Señor viene y nunca viene, como dice un dicho que aprendí en Honduras, y me gustó: ese día se va a ver de quiénes son las mulas. Ese día se va a ver que teníamos razón. Cuando los que nos tildan de pierde tiempo, de ignorante, de loco, de ya tanto tiempo que no pasó nada, ese día se van a ver de quién son las mulas. La iglesia que ahora es un día no lo será, porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos igualmente con Él para recibirlo, dice la Biblia, y estar con Él
en el aire. Hay una fe histórica a través de los tiempos que nadie la ha podido quitar. Y es que el argumento bíblico de la resurrección no terminó en Apocalipsis. Vinieron los padres de la iglesia, vinieron los mártires, vinieron las grandes conferencias, vinieron las grandes divisiones, vino el gran avivamiento y hasta el día de hoy, año 2020, 19 siglos, más de 1900 años después, se sigue predicando que Cristo ha resucitado. No la puede opacar. No puede sepultar algo que está impregnado, que está grabado en nuestra mente y en nuestros corazones. Uno de los padres de la iglesia llamado Tertuliano dijo estas palabras: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Que por mucho que quisieron ahogar, la gente sufrió persecuciones, la muerte por opacar esta fe, porque cortar hasta ahí no se ha podido cortar, se ha multiplicado. Seguimos hablando y seguiremos anunciando de que Él resucitó y que nosotros un día también resucitaremos con Él. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Esta es una de las doctrinas básicas de la palabra de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A manera de resumen, de una forma breve, hemos tratado, con la ayuda del Señor, de demostrar de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, de que Él vive, y ya sea que nosotros vivamos o que muramos, estaremos con Él un día. Los muertos en el orden, los muertos en Cristo serán los primeros. Luego nosotros enseguida de ellos también seremos transformados, dice la Biblia. 1 Corintios 15, 52, en un abrir y en un cerrar de ojo. Filipenses 3:21 dice que todo nuestro cuerpo será vestido de la gloria incorruptible como Él lo es. Ahora, a manera de aplicación de algunas palabras de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, usted que está sin Cristo necesita resucitar a la vida eterna. Usted que está muerto en delitos y en pecados, necesita resucitar a la vida eterna. Cristo resucitó y usted puede tener vida con Él. La vida sin Jesús es muerte en pecado. La vida sin Jesús es un total calvario de dolor, de sufrimiento. Pero ahora Cristo quiere darle la vida que usted tiene. Necesita hoy resucitar para la gloria de Dios. Aplicando también lo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como iglesia. Quizás muchos de nosotros, como cristianos, aún hay áreas en nuestra vida que han muerto y necesitamos hoy restaurarlas, resucitarlas. Quizás la confianza en nuestro Señor Jesucristo ha muerto. Quizás la intimidad con Dios ha muerto. Quizás la fe ha muerto. No sé usted. Claro que lo veo y hay que tomar medidas y precauciones, pero veo a muchas personas aún cristianas confiando más en lo que dicen los medios que en lo que dice la palabra de Dios o en lo que dice Dios. Muchos hemos dejado de confiar en Dios y estamos confiando más en lo que dice el hombre. Muchos necesitamos renovar, resucitar nuestra confianza en Dios. Saber que en medio de cualquier circunstancia, de cualquier debilidad, por supuesto no tentar a Dios. Pero que Dios es más grande que cualquier problema, que Dios es más grande que cualquier dificultad, que Dios es más grande que cualquier situación difícil. Oh, puede ser que usted esté ahí en su casita, en su trabajo en esta hora, está alejado de Dios, usted está muerto en delitos y pecados. Pero la buena aventuranza es que hoy puede resucitar a la vida con la palabra del Señor. Dice la Biblia que Lázaro tenía 4 días de muerto. Jesús se puso frente a la tumba y solamente dijo: Lázaro, ven fuera, y Él resucitó. ¿Le gustaría a usted tener hoy vida en Jesús? ¿No le gustaría a usted hoy tener vida en Jesucristo, el Hijo de Dios? Su vida puede resucitar, su vida puede cambiar ahora. Jesús le ama. Jesús quiere salvarle hoy. Quiero invitar a los que nos ven por Facebook que podamos terminar este momento con una oración a Dios. Y que usted por la fe se acerque a Dios como que si estuviera en el templo. Muchas veces vemos el templo como el lugar donde Dios está, pero en sí Dios está en nuestro corazón. La iglesia somos nosotros, Él está en nuestra vida. Quiero invitarle a que podamos orar.
Si está ahí con sus hijos, con su familia, reúnalos un momento. Si tiene algún dolor o enfermedad, cualquier problema, ponga su mano en ese dolor. Cristo resucitó. Usted puede hacer Dios algo especial en su vida, en cada uno de nosotros. Quizás hay áreas que están mal, pero hoy puede cambiar. Hoy es un buen día. No sé la fecha. Me imagino el mes y el año. Pero un día como hoy, muy temprano, hubo un terremoto grande en la ciudad de Jerusalén. Se estremecieron los demonios, el infierno, hubo un impacto. Y aquel que había muerto después de 3 días, resucitó para darnos la vida. Ahí se consumó nuestra salvación. No sé qué tan cierto sea, pero hay un poema por ahí que lo han convertido en alabanza. Hay un diálogo entre Satanás y la muerte. Y dice ellos en este poema que Satanás pregunta a la muerte: muerte, ¿ahí está un Jesús? La muerte le dice: sí, aquí está, diablo. No se ha levantado. No ha habido ninguno que se levante. No se va a levantar. Pasa el segundo día y le dice: muerte, ¿estás segura que ahí está Jesús? No hay signos vitales en su cuerpo. No está pasando nada. Él está todavía ahí, está muerto. No te preocupes, no va a resucitar, no se va a levantar. Pero dice este poema por ahí que el día domingo muy temprano la muerte le dice: diablo, algo está cambiando en lo que te dije. Diablo, algo está sucediendo en ese personaje que está allí. Los signos vitales están respondiendo, diablo. Se está levantando, diablo. Se levantó, se abrió la tumba, diablo. Él ha salido. Porque nuestro Cristo vive. Nuestro Cristo ha resucitado. Ahora vamos a orar ahí donde está. Cierre sus ojos, levante sus manos. Conéctese con Dios, conéctese con el Espíritu Santo. Y cualquiera sea su problema, su necesidad, oramos ahora. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre mío, Padre bueno. Mira, traje ese celular, mira, traje esa pantalla. Cuánta necesidad, cuánto problema, Dios mío. Mas tú resucitaste para darnos la vida. Tú te levantaste para darnos la vida, y si nos diste la vida, dice tu palabra, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Hay personas que ahora están sufriendo, que están dudando, personas que están atravesando el problema de este virus, personas que tienen a un familiar, un conocido, un vecino, personas que están arrinconadas por los temores, por cómo voy a hacer, cómo saldré para comer. Dios mío, tu Padre bueno, sé proveyendo, sé tocando corazones, sé tú moviendo todos los medios habidos y por haber. Provee a tus hijos, pon tu mano sanadora, Padre bueno. Ahí está Dios. Tras ese celular, ahí está el poder del Cristo resucitado. Tras esa pantalla, ahí está la gloria de Dios tocándolo, ministrándolo. Dios le dice: no estás solo. Dios le dice: no estás sola. Ahí está la gracia de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, bendice a nuestros hermanos en distintos lugares: Guatemala, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, al mundo, Señor. Sé tu propicio. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Límpianos, Señor amado. Y permítenos seguirte sirviendo. Permítenos seguir en la intimidad contigo, Padre bueno. En el nombre de Jesús, resucita nuestra fe. Resucita nuestra confianza. Resucita nuestro amor. Resucita la intimidad contigo, Dios mío. Resucita los signos vitales del cristianismo muerto. Resucita los signos vitales de cada iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret, por quien te damos gracias, te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén.